Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. Santiago Velázquez contemplaba la ciudad de Madrid desde su oficina en el último piso del edificio Velázquez, su imperio de cristal y acero. A sus 35 años, había construido una reputación intachable como CEO de Constructora Velázquez, una de las empresas más prestigiosas de España. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados, pero él apenas lo notaba, sumido en sus pensamientos mientras giraba distraídamente el costoso bolígrafo entre sus dedos. Las palabras de su abuelo Enrique resonaban en su mente como un eco persistente. Tienes 1 año para casarte, o perderás tu posición como CEO. La amenaza, pronunciada durante la última reunión familiar, inicialmente le había parecido absurda. Santiago siempre había sido el nieto favorito, el heredero indiscutible del imperio Velázquez. ¿Cómo podría su abuelo siquiera considerar reemplazarlo? Sin embargo, los sutiles cambios en la dinámica de la empresa durante las últimas semanas comenzaban a preocuparle. Enrique pasaba cada vez más tiempo con Carlos Mendoza, uno de los directores más ambiciosos de la compañía. Las miradas cómplices entre ambos durante las reuniones de consejo no habían pasado desapercibidas para Santiago. «Esto es ridículo», murmuró para sí mismo, dejando el bolígrafo sobre el escritorio de caoba pulida. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus cavilaciones. Javier Torres, su mejor amigo y abogado principal de la empresa, entró con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Ya has pensado en lo que vas a hacer?», preguntó Javier, sentándose frente a él. Santiago se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, sus pasos resonando contra el suelo de mármol. «Mi abuelo está jugando conmigo, Javier. ¿Casarme? Como si fuera una especie de requisito para dirigir esta empresa. He dedicado mi vida entera a Constructora Velázquez. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Javier observó a su amigo con una mezcla de diversión y preocupación. «Sabes que tu abuelo nunca hace nada sin un motivo. Quizás solo quiere verte comprometido con algo más que números y contratos». Santiago se detuvo frente al ventanal, su silueta recortada contra el cielo cada vez más oscuro. «Esto no tiene nada que ver con mi compromiso. Es sobre control, sobre demostrar que todavía puede manipular mi vida a su antojo». Un silencio pesado se instaló en la oficina mientras Santiago continuaba mirando hacia la ciudad. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. «Un matrimonio por contrato», dijo finalmente, girándose para mirar a Javier. «¿Qué?». Javier se incorporó en su asiento, alarmado. «Si mi abuelo quiere un matrimonio, le daré uno, pero será bajo mis términos. Un acuerdo comercial, sin emociones, sin complicaciones». Javier negó con la cabeza, conociendo demasiado bien esa mirada determinada en los ojos de su amigo. «Tu abuelo no es tonto, Santiago. No se tragará una farsa así tan fácilmente. No necesita creerlo para siempre. Solo el tiempo suficiente para que asegure mi posición en la empresa». Mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios de Madrid, Santiago ya había comenzado a planear su estrategia. Lo que no sabía era que su perfecto plan de negocios estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado que un simple contrato. La noche había caído sobre Madrid cuando Elena Navarro empujó su carrito de limpieza por el pasillo del último piso del edificio Velázquez. A sus 25 años, llevaba el uniforme gris de personal de mantenimiento con una dignidad que contrastaba con la simplicidad de su labor. Sus grandes ojos castaños, siempre atentos, recorrieron el espacio silencioso mientras sus pasos resonaban suavemente contra el suelo de mármol. El último piso era diferente al resto del edificio. Aquí, las paredes estaban decoradas con obras de arte originales, y el aire parecía impregnado de poder y privilegio. Elena conocía cada rincón, cada superficie que debía limpiar, pero nunca se había cruzado con el CEO, Santiago Velázquez. Los ejecutivos como él rara vez notaban la existencia de personas como ella. Esa noche, sin embargo, sería diferente. Al entrar en la oficina principal, la encontró sumida en penumbras, iluminada únicamente por la luz de la ciudad que se filtraba a través de los ventanales. Elena comenzó su rutina habitual, concentrada en su trabajo, hasta que una voz grave la sobresaltó. «¿Qué haces aquí?». Elena dio un respingo y tropezó con la mesa auxiliar junto al sofá. El dolor agudo en su pierna la hizo soltar un pequeño gemido. De las sombras emergió la figura imponente de Santiago Velázquez, quien se acercó a ella con pasos firmes. «¿Estás bien?».
preguntó él, su voz mezclando preocupación con autoridad. Yo solo estaba limpiando, respondió Elena, intentando mantener la compostura a pesar del dolor. Para su sorpresa, Santiago se arrodilló para examinar su pierna lastimada. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora sostenían con delicadeza el tobillo de una simple empleada de limpieza. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Siéntate, ordenó él, señalando el sofá de cuero. Elena obedeció, todavía aturdida por el giro de los acontecimientos. Observó en silencio mientras Santiago buscaba un botiquín de primeros auxilios en un gabinete cercano. Sus movimientos eran precisos, eficientes, como todo lo que hacía. No es necesario, señor Velázquez, protestó débilmente. Estoy bien. Déjame ser yo quien juzgue eso, respondió él, comenzando a examinar el área afectada con una concentración que la hizo contener la respiración. Mientras aplicaba una pomada antiinflamatoria, Santiago no pudo evitar notar los callos en las manos de Elena, testigos silenciosos de una vida de trabajo duro. Por alguna razón que no podía explicar, ese detalle le intrigó más que cualquier informe financiero que hubiera leído ese día. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó, sin levantar la vista de su tarea. 2 años, señor, respondió ella, sorprendida por su interés. ¿Y siempre trabajas hasta tan tarde? Es más tranquilo así. Puedo hacer mi trabajo sin molestar a nadie. Santiago levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Elena. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si cada uno intentara descifrar el misterio que el otro representaba. Listo, dijo finalmente él, incorporándose. Deberías descansar esa pierna esta noche. Gracias, señor Velázquez, murmuró Elena, intentando ponerse de pie. Santiago la ayudó a levantarse, y por un instante, sus cuerpos estuvieron más cerca de lo que las convenciones sociales permitían. Elena pudo percibir su perfume caro, una fragancia que parecía materializar la distancia entre sus mundos. Ten más cuidado la próxima vez, advirtió él, su voz más suave de lo que pretendía. Mientras observaba a Elena alejarse cojeando ligeramente, Santiago permaneció inmóvil en su oficina. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una idea que cambiaría el destino de ambos de maneras que ninguno podría haber imaginado. Esa noche, mientras conducía de regreso a su lujoso ático, Santiago no podía dejar de pensar en la mujer de la limpieza. Había algo en ella, una dignidad natural que contrastaba perfectamente con la falsedad que tanto despreciaba en su círculo social. Y entonces, como una revelación, lo supo, Elena Navarro sería la pieza perfecta para su plan. La mañana siguiente al encuentro, Santiago se sentó en su escritorio con una taza de café en la mano, mientras revisaba el informe que su investigador privado le había enviado sobre Elena Navarro. Cada detalle de su vida estaba allí, desplegado ante sus ojos como un mapa que revelaba una historia de supervivencia y determinación. Huérfana desde pequeña, criada en un hogar acogida, Elena había trabajado desde los 16 años para mantenerse. A pesar de las dificultades, había terminado el bachillerato con notas sobresalientes. Su sueño de estudiar administración de empresas había quedado postergado por la necesidad de sobrevivir, pero seguía tomando cursos en línea cuando podía permitírselo. Perfecta, murmuró Santiago, cerrando el archivo. Con decisión, tomó su teléfono y marcó una extensión. Necesito que Elena Navarro suba a mi oficina inmediatamente, ordenó a su asistente. Minutos después, Elena entró a la oficina, su uniforme gris impecablemente limpio contrastando con la decoración lujosa del espacio. La confusión era evidente en su rostro, pero mantenía la compostura con una dignidad que Santiago encontró fascinante. ¿Quería verme, señor Velázquez?, preguntó ella, sus manos entrelazadas frente a su cuerpo en un gesto nervioso. Siéntate, por favor, indicó él, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Cómo está tu pierna? Mejor, gracias, respondió ella, sorprendida por su preocupación. Santiago se levantó y caminó hacia el ventanal, su figura recortada contra el cielo de Madrid. Después de un momento de silencio calculado, se giró para mirarla. Tengo una propuesta para ti, Elena, una que podría cambiar tu vida. Ella lo miró con cautela, instintivamente enderezándose en su asiento. ¿Qué tipo de propuesta, señor Velázquez? Un matrimonio, respondió él directamente. Conmigo. Elena parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Luego, para sorpresa de Santiago, soltó una pequeña risa nerviosa. Debe estar bromeando.
Nunca he hablado más en serio, afirmó él, acercándose a su escritorio. Te ofrezco un contrato matrimonial por 1 año. A cambio, recibirás $10 millones. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Elena se levantó de su silla, sus piernas temblando ligeramente. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Santiago la estudió por un momento antes de responder. Porque eres diferente. No perteneces a este mundo de falsedades y pretensiones. Eres auténtica. ¿Y eso es lo que busca? ¿Autenticidad?, preguntó ella con un deje de ironía. En un matrimonio falso, busco una solución a un problema empresarial, respondió él con franqueza. Mi abuelo ha puesto como condición para mantener mi posición como CEO que me case dentro de 1 año. ¿Y tú? Tú eres la candidata perfecta. Elena comenzó a caminar por la oficina, procesando la información. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo de mármol. ¿Y qué pasaría después del año?, preguntó, deteniéndose para mirarlo. El contrato termina. Cada uno sigue su camino. Tú con suficiente dinero para cumplir tus sueños, yo con mi posición asegurada en la empresa. Elena lo miró fijamente, y por primera vez, Santiago vio algo más que timidez en sus ojos. Vio determinación. Tengo condiciones, declaró ella, sorprendiéndolo. Te escucho. No habrá besos ni intimidad de ningún tipo, comenzó ella, su voz ganando firmeza. Puede ver a otras mujeres si lo desea, pero con total discreción, y nunca, bajo ninguna circunstancia, me humillará públicamente. Santiago sintió una punzada de algo indefinible al escuchar sus condiciones. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia los labios de Elena, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. Acepto tus términos, respondió, extendiendo su mano. ¿Tenemos un trato? Elena miró su mano extendida, consciente de que este momento cambiaría su vida para siempre. Con un suspiro profundo, estrechó la mano de Santiago, sellando un acuerdo que ninguno de los dos imaginaba cómo terminaría realmente. Tenemos un trato, señor Velázquez. Santiago, corrigió él, sin soltar su mano. Si vamos a estar casados, creo que puedes llamarme por mi nombre. Sus miradas se encontraron, y por un momento ambos sintieron que acababan de iniciar algo mucho más complejo que un simple contrato comercial. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Elena. Santiago había insistido en que necesitaba una transformación completa antes de ser presentada a la sociedad madrileña como su prometida. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de la ciudad, un equipo completo de estilistas y asesores de imagen invadió el modesto apartamento de Elena. «Buenos días, señorita Navarro», saludó una mujer elegante que se presentó como Isabella Ruiz, asesora de imagen personal. «El señor Velázquez nos ha contratado para ayudarla con su adaptación». Elena notó la pausa sutil antes de la última palabra y apretó los labios, conteniendo una respuesta defensiva. En cambio, asintió educadamente y permitió que el equipo comenzara su trabajo. Las horas se convirtieron en un desfile interminable de pruebas de ropa, sesiones de peluquería y lecciones de etiqueta. Isabella observaba cada movimiento de Elena con ojo crítico, corrigiendo su postura y manera de caminar. La espalda recta, señorita Navarro, instruía constantemente. Una futura señora Velázquez debe moverse con gracia natural. A media tarde, mientras Elena se probaba que parecía ser el 100º vestido del día, Santiago apareció en el apartamento. Se quedó momentáneamente paralizado al ver a Elena frente al espejo, vistiendo un elegante vestido azul noche que se ajustaba perfectamente a sus curvas. «¿Qué te parece?», preguntó Isabella, notando su reacción. Santiago carraspeó, recuperando su compostura habitual. «Acceptable», respondió secamente, aunque sus ojos permanecieron un momento más sobre la figura de Elena. «¿Podemos hablar en privado?». Elena lo siguió hasta la pequeña cocina de su apartamento, consciente de cómo el vestido susurraba con cada paso. Santiago cerró la puerta tras ellos y se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos. «Mi abuelo está organizando una cena para este fin de semana», anunció sin preámbulos. «Será tu presentación oficial». Elena sintió que su estómago se contraía con nerviosismo. «¿Tan pronto? Cuanto antes mejor», respondió él. «Necesitamos que la noticia de nuestro compromiso sea creíble antes de que los rumores comiencen». Elena asintió, jugando nerviosamente con el borde del vestido. «¿Y si no logro convencerlos?», susurró,
expresando por primera vez sus dudas. Tu mundo es muy diferente al mío, Santiago. Él se acercó a ella, y por un momento, Elena pensó que iba a tocarla. En cambio, se detuvo a un paso de distancia, su presencia llenando el pequeño espacio de la cocina. No tienes que convencer a nadie, dijo con firmeza. Solo sé tú misma. Tu autenticidad es precisamente lo que necesitamos para que esto funcione. Sus palabras, aunque destinadas a ser prácticas, provocaron un extraño calor en el pecho de Elena. Santiago pareció notarlo, porque rápidamente dio un paso atrás, recuperando la distancia profesional entre ellos. He reservado una suite en el Hotel Palace, continuó, cambiando de tema. Te mudarás allí hasta que encontremos un lugar más permanente. No puedes seguir viviendo aquí si vas a ser mi prometida. ¿El Palace? Elena abrió los ojos con sorpresa. Pero, sin peros, la interrumpió él. Es parte del acuerdo. Necesitamos mantener las apariencias. Elena quería protestar, decir que se sentía más cómoda en su pequeño apartamento, pero sabía que él tenía razón. Este era el trato que había aceptado, y tendría que adaptarse a las exigencias que conllevaba. Hay algo más, añadió Santiago, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Esto llegó esta mañana. Al abrirla, Elena contuvo el aliento. Un impresionante anillo de compromiso brillaba contra el terciopelo negro, el diamante central rodeado por pequeñas esmeraldas que formaban un delicado diseño. «Es hermoso», murmuró ella. Santiago tomó el anillo y, con una delicadeza que contradecía su habitual frialdad, lo deslizó en el dedo de Elena. Sus manos se rozaron en el proceso, enviando una corriente eléctrica por el brazo de ambos. «Perfecto», murmuró él, su voz más ronca de lo normal. Por un momento, se quedaron así, sus manos conectadas, el anillo brillando entre ellos como un recordatorio tangible del acuerdo que habían hecho. El ruido de tacones acercándose a la cocina rompió el hechizo, y ambos se separaron rápidamente. «Recuerda», dijo Santiago, recuperando su tono profesional. «Este fin de semana, frente a mi familia, debemos ser la pareja perfecta». Elena asintió, consciente del peso del anillo en su dedo y de las dudas que comenzaban a crecer en su corazón. ¿En qué se había metido realmente? La mansión de los Velázquez se alzaba imponente en el exclusivo barrio de La Moraleja, sus ventanales iluminados brillando como joyas en la noche madrileña. Elena, sentada en el asiento trasero del Bentley de Santiago, sentía que su corazón latía cada vez más rápido conforme se acercaban a la entrada. «Respira», murmuró Santiago a su lado, notando su nerviosismo. «Solo es una cena». Elena lo miró de reojo. Él estaba impecable en su traje negro hecho a medida, emanando una confianza que ella envidiaba en ese momento. El vestido azul marino que llevaba puesto, aunque elegante, se sentía como un disfraz. «Una cena con toda tu familia y la élite de Madrid», respondió ella en voz baja. «No es exactamente un picnic en el parque». Para su sorpresa, Santiago sonrió levemente. «Tienes sentido del humor cuando estás nerviosa», observó. «Me gusta». Antes de que Elena pudiera responder, el auto se detuvo frente a la entrada principal. Santiago salió primero y rodeó el vehículo para abrirle la puerta, ofreciéndole su mano. El gesto, aunque ensayado, se sintió sorprendentemente natural. Al entrar en la mansión, Elena fue inmediatamente envuelta por el lujo que emanaba cada rincón. Candelabros de cristal iluminaban el amplio vestíbulo, y el sonido de conversaciones elegantes y risas discretas flotaba en el aire. Santiago mantuvo su mano firmemente en la parte baja de su espalda, guiándola entre los invitados. «Santiago, querido», una voz femenina y melodiosa los interrumpió. «Qué sorpresa verte acompañado». Elena observó a la mujer que se acercaba a ellos. Alta, elegante, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «Camila», saludó Santiago con cortesía distante. «Te presento a mi prometida, Elena Navarro». Camila Ortega, reconocida empresaria y ex de Santiago, evaluó a Elena de pies a cabeza con una mirada que pretendía ser discreta pero no lo era. «Encantada», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Qué inesperado». Antes de que la situación se volviera más incómoda, una figura imponente se acercó a ellos. Enrique Velázquez, con su cabello plateado y su porte aristocrático, dominaba la escena con su sola presencia. «Así que esta es la mujer que ha conquistado a mi nieto», declaró, sus ojos astutos estudiando a Elena con intensidad.
Elena sintió que Santiago se tensaba a su lado, pero mantuvo la compostura. «Es un placer conocerlo, señor Velázquez», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Enrique sonrió, un gesto que no llegó completamente a sus ojos. «El placer es mío, querida. Santiago nunca nos había presentado a nadie. Debe ser muy especial». La cena fue servida en el comedor principal, una estancia majestuosa dominada por una mesa de caoba que podría acomodar fácilmente a 30 personas. Elena se encontró sentada entre Santiago y una anciana condesa que parecía más interesada en su copa de vino que en la conversación. Los platos se sucedieron uno tras otro, cada uno más elaborado que el anterior. Elena agradeció mentalmente las lecciones de etiqueta de Isabella, mientras navegaba entre los diferentes cubiertos con aparente naturalidad. «Cuéntanos, Elena», la voz de Enrique cortó a través de las conversaciones. «¿Cómo conociste a mi nieto?» El momento que habían ensayado había llegado. Elena miró brevemente a Santiago antes de responder. «Fue en la biblioteca de la empresa», comenzó, recordando la historia que habían preparado. «Yo estaba buscando libros sobre administración de empresas. Santiago me ayudó a encontrar lo que buscaba. En la biblioteca de la empresa, intervino Camila con falsa inocencia. No sabía que personal de limpieza frecuentaba ese espacio. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Elena sintió que su rostro se calentaba, pero antes de que pudiera responder, Santiago intervino. Elena estaba estudiando después de su turno. Su voz era cortante como el acero. Su determinación por superarse fue lo que primero llamó mi atención. Enrique observaba el intercambio con interés apenas disimulado. «Admirable», comentó finalmente. «La ambición y el deseo de superación son cualidades que valoramos en la familia Velázquez». La cena continuó, pero Elena apenas probó el postre. Las miradas de desdén y los comentarios velados la seguían como sombras. En un momento, excusándose para ir al baño, escuchó sin querer una conversación entre dos mujeres. «¿Una limpiadora? Santiago debe haber perdido la cabeza», decía una voz. «O quizás encontró algo más interesante que el dinero», respondió otra con malicia. «Aunque dudo que dure». Elena cerró los ojos, respirando profundamente para contener las lágrimas. Cuando salió del baño, caminó directamente hacia la salida principal, necesitando aire fresco desesperadamente. Santiago la encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra, mirando las estrellas. «Te estaba buscando», dijo suavemente, sentándose a su lado. «No pertenezco a este mundo, Santiago», susurró ella. «Todos lo saben». Él guardó silencio por un momento, antes de tomar su mano. El gesto, que debería haber sido parte de su actuación, se sintió extrañamente íntimo. «No tienes que pertenecer a su mundo», respondió finalmente. «Ellos son los que necesitan demostrar su valor, no tú». Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Por un momento, bajo la luz de la luna, Santiago parecía diferente. Más humano, menos el empresario calculador que había conocido. «¿Por qué me elegiste realmente?», preguntó ella en un susurro. Santiago la miró fijamente, y por un instante, Elena pensó que iba a besarla. En cambio, apretó suavemente su mano. «Porque eres real», respondió simplemente. «En un mundo de máscaras, eso es más valioso que cualquier cuenta bancaria». Se quedaron así, sentados en silencio bajo las estrellas, sus manos entrelazadas, mientras la música de la fiesta flotaba hasta ellos como un recordatorio distante del mundo a que ahora pertenecían, juntos. La suite del Hotel Palace se convirtió en el nuevo hogar de Elena. La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento, con ventanales que ofrecían una vista espectacular del centro de Madrid. Sin embargo, a pesar del lujo que la rodeaba, Elena se sentía como una extraña en su propia vida. Esa mañana, mientras intentaba preparar café en la sofisticada cafetera de la suite, Santiago entró sin avisar. Se había vuelto una costumbre suya aparecer temprano, supuestamente para coordinar sus agendas, aunque Elena sospechaba que también era una forma de supervisar su adaptación. «Buenos días», saludó él, observando divertido su lucha con la máquina. «¿Problemas con el café?», Elena suspiró frustrada. «Esta cosa tiene más botones que una nave espacial», murmuró, presionando otra combinación sin éxito. Santiago se acercó por detrás, su presencia envolviendo a Elena como una sombra cálida. Sin decir palabra, cubrió sus manos con las suyas, guiándole en los movimientos correctos. Así, susurró cerca de su oído.
suave pero firme. El aroma del café recién hecho llenó el ambiente, pero Elena apenas lo notó. Estaba demasiado consciente del calor del cuerpo de Santiago contra su espalda, de cómo sus manos permanecían sobre las suyas más tiempo del necesario. Gracias, logró decir, su voz más ronca de lo que pretendía. Santiago se apartó lentamente, como si también le costara romper el contacto. He traído el contrato de matrimonio, anunció, cambiando abruptamente de tema. Necesito que lo revises antes de la boda. Elena asintió, agradecida por la distracción. Se sentaron en el elegante sofá de la sala, el documento entre ellos como un recordatorio tangible de la naturaleza de su relación. Todo está detallado aquí, explicó Santiago, pasando las páginas. La duración de matrimonio, las condiciones económicas, las cláusulas de confidencialidad, las reglas que establecí, interrumpió Elena. ¿También están incluidas? Santiago la miró fijamente antes de responder. Cada una de ellas. Elena comenzó a leer, consciente de la mirada de Santiago sobre ella. El contrato era exhaustivo, cubriendo cada aspecto posible de su acuerdo. Sin embargo, cuando llegó a la sección sobre manifestaciones públicas de afecto, su corazón dio un vuelco. El contacto físico necesario para mantener las apariencias está permitido, leyó en voz alta. ¿Qué significa exactamente? Santiago se acercó más, señalando el párrafo. Significa que en público debemos comportarnos como una pareja real, explicó. Tomarnos de las manos, bailar en eventos, ese tipo de cosas. ¿Y los besos? Preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Los ojos de Santiago se desviaron hacia sus labios por un instante. Solo si es absolutamente necesario, respondió, su voz más profunda de lo normal. Y siempre respetando tus límites. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Elena se levantó abruptamente, necesitando poner distancia. ¿Cuándo es la boda? Preguntó, caminando hacia la ventana. En 2 semanas, respondió Santiago, siguiéndola con la mirada. Será una ceremonia íntima, solo familia cercana y algunos socios importantes. Elena asintió, observando la ciudad que se extendía bajo ella. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer que apenas reconocía, vestida con ropa de diseñador y joyas costosas. ¿Tienes miedo? Preguntó Santiago, apareciendo junto a ella. No, respondió Elena con honestidad. Solo, me pregunto si seremos capaces de mantener esta farsa sin que nadie salga herido. Santiago la miró a través del reflejo en el cristal. ¿Te preocupa salir herida? Me preocupa que ambos lo hagamos, admitió ella. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas. Santiago dio un paso hacia ella, su mano rozando suavemente su brazo. «Elena», el sonido de su teléfono rompió el momento. Santiago se apartó, volviendo instantáneamente a su papel de empresario. «Tengo que irme», anunció, recuperando su maletín. «Hay una reunión del consejo». Elena lo observó mientras se dirigía a la puerta, notando cómo su máscara de CEO volvía a caer en su lugar. Santiago lo llamó antes de que saliera. «¿Por qué parece que cada vez que nos acercamos, das un paso atrás?» Él se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. «Porque acercarnos demasiado haría esto real», respondió sin voltear. «Y no podemos permitirnos eso». La puerta se cerró tras él, dejando a Elena sola con el contrato y una creciente sensación de que, tal vez, ya era demasiado tarde para mantener las distancias. Los días previos a la boda se convirtieron en un torbellino de actividades. La suite de Palace era un constante desfile de organizadores, diseñadores y personal del evento. Isabella, la asesora de imagen, prácticamente se había mudado allí, supervisando cada detalle de la transformación final de Elena. «El vestido de novia llegará mañana para la última prueba», anunció Isabella una mañana, revisando su tablet. «Y necesitamos confirmar el peinado y el maquillaje». Elena asintió distraídamente, su mente en otro lugar. Desde su última conversación con Santiago, algo había cambiado entre ellos. Sus visitas matutinas se habían vuelto más breves, más formales, como si ambos intentaran mantener una distancia segura. «¿Me estás escuchando?» La voz de Isabella la trajo de vuelta al presente. «Lo siento, estaba pensando en Santiago», completó Isabella con una sonrisa conocedora. «Es normal estar nerviosa antes de la boda». Elena quiso reír ante la ironía.
Si Isabella supiera que sus nervios no tenían nada que ver con los preparativos de la boda, sino con los sentimientos no deseados que crecían en su corazón. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Santiago entró, impecable como siempre en su traje gris, pero había algo diferente en él. Parecía tenso, preocupado. ¿Podemos hablar en privado?, pidió, apenas reconociendo la presencia de Isabella. La asesora se retiró discretamente, dejándolos solos. Elena se mantuvo donde estaba, junto a la ventana, usando la vista de Madrid como ancla. ¿Sucede algo?, preguntó, notando cómo Santiago evitaba mirarla directamente. Mi abuelo quiere que vivamos juntos después de la boda, soltó él sin preámbulos. En mi ático. Elena sintió que su corazón se saltaba a un latido. ¿Vivir juntos? Pero pensé, lo sé, interrumpió Santiago, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. El plan era mantener residencias separadas, pero él insiste. Dice que un matrimonio real necesita un hogar real. Elena se mordió el labio, procesando la información. ¿Y tú qué piensas? Santiago finalmente la miró, sus ojos oscuros llenos de una emoción que Elena no pudo descifrar. Pienso que es peligroso, respondió con honestidad. Pero necesario. Se acercó a ella, manteniendo una distancia prudente pero lo suficientemente cerca para que Elena pudiera percibir su perfume. El ático tiene 2 habitaciones principales, continuó. Podrás tener tu propio espacio. ¿Es eso lo que quieres? Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Santiago la miró fijamente, y por un momento su máscara de control pareció tambalearse. Lo que quiero dejó de ser relevante en el momento en que firmamos ese contrato, respondió con voz tensa. Elena dio un paso hacia él, impulsada por una fuerza que no podía explicar. ¿Y si el contrato fuera diferente?, susurró. ¿Y sí? El sonido de teléfono de Santiago cortó el momento como un cuchillo. Él retrocedió rápidamente, creando una distancia física que parecía un abismo. Tengo que irme, dijo, su voz recuperando su tono profesional. Hay una reunión con los organizadores de la boda en 1 hora. Isabella te dará los detalles. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Elena, llamó sin voltear. Por favor, no termines esa pregunta. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. La puerta se cerró tras él, y Elena se quedó mirando el espacio vacío donde había estado. Las palabras no dichas pesaban en el aire como plomo. Isabella regresó momentos después, su tablet lista para continuar con los preparativos. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Elena forzó una sonrisa. Sí, solo detalles de último momento. Mientras Isabella continuaba hablando sobre flores y centros de mesa, Elena se preguntó cuánto tiempo podría mantener esta farsa antes de que sus corazones los traicionaran. El contrato establecía reglas claras, pero nadie les había advertido sobre los sentimientos que podrían desarrollarse en el proceso. La boda estaba a solo días de distancia, y con cada hora que pasaba, la línea entre lo real y lo fingido se volvía más borrosa. Elena sabía que debería estar preocupada por los detalles del evento, por mantener las apariencias, pero lo único que ocupaba sus pensamientos era la manera en que Santiago la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. La catedral de la Almudena resplandecía bajo el sol de la mañana madrileña. Los invitados, la élite de la sociedad española, comenzaban a llegar en sus coches de lujo. En una habitación lateral de la iglesia, Elena se miraba en el espejo, apenas reconociendo la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de novia, una creación exclusiva de un famoso diseñador español, era una obra de arte en sí mismo. De encaje y seda, se ajustaba perfectamente su figura antes de caer en una elegante cola. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño, adornado con pequeñas perlas que hacían juego con el collar que Santiago le había regalado el día anterior. «Estás preciosa», dijo Isabella, ajustando los últimos detalles del velo. «Pareces una verdadera princesa». Elena intentó sonreír, pero su reflejo mostraba la tensión en sus ojos. Esta boda, este elaborado espectáculo, era todo una farsa. Entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Para su sorpresa, era Enrique Velázquez quien entró en la habitación. «¿Nos permites un momento?», pidió a Isabella, quien salió discretamente. Elena se giró para enfrentar al patriarca de los Velázquez, consciente de que este era un momento crucial. «Señor Velázquez», saludó con voz firme. «Llámame Enrique», respondió él, acercándose con paso lento.
Después de todo, en unos minutos serás oficialmente parte de la familia. Algo en su tono hizo que Elena se tensara. ¿Hay algo que quiera decirme?, preguntó directamente. Enrique sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Eres más perspicaz de lo que aparentas, comentó. Sí, hay algo que quiero decirte. Sé que este matrimonio no es lo que parece. El corazón de Elena se detuvo por un momento. No sé a qué se refiere. Intentó mantener la compostura. Por favor, Enrique hizo un gesto desdeñoso. ¿Crees que no reconozco un matrimonio por conveniencia cuando lo veo? He vivido lo suficiente en este mundo para saber cuándo algo es real y cuándo no. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, ¿por qué permitir esto? Porque, querida, Enrique se acercó más, su voz bajando un susurro. Veo algo que ni tú ni mi nieto han notado aún. O tal vez se niegan a admitir. ¿Qué cosa?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Que lo que comenzó como un contrato se está convirtiendo en algo más, respondió con una sonrisa enigmática. He visto cómo te mira cuando cree que nadie lo observa. ¿Y cómo tú lo miras a él? Elena sintió que sus mejillas se encendían. Señor Velázquez, Enrique, corrigió él suavemente. Y no trates de negarlo. El amor verdadero no puede fingirse, así como tampoco puede contenerse una vez que nace. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Era hora. Solo recuerda una cosa, dijo Enrique antes de salir. A veces, las mejores historias de amor comienzan de las maneras más inesperadas. Los minutos siguientes pasaron como en un sueño. Elena caminó por el pasillo central de la catedral, consciente de todas las miradas sobre ella, pero solo podía ver a Santiago esperando en el altar. Estaba magnífico en su smoking negro, pero lo que captó su atención fue su expresión cuando la vio. Por un breve momento, su máscara de control perfecto se quebró. Sus ojos se suavizaron, sus labios se entreabrieron ligeramente, y Elena vio algo en su mirada que hizo que su corazón se acelerara. Cuando llegó junto a él, Santiago tomó su mano, y Elena sintió que temblaba ligeramente. «¿Estás?», comenzó él en un susurro, pero las palabras parecieron abandonarlo. La ceremonia comenzó, y mientras el sacerdote hablaba sobre el amor y el compromiso, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Enrique. ¿Era posible que este acuerdo de negocio se hubiera convertido en algo más? ¿Y si los sentimientos que intentaba negar no eran unilaterales? Santiago Velázquez, la voz del sacerdote la trajo de vuelta al presente. ¿Aceptas a Elena Navarro como tu legítima esposa? Elena contuvo la respiración. Este era el momento en que su contrato se volvía real, legal, irrevocable. Los ojos de Santiago encontraron los suyos, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. Sí, acepto, respondió él, su voz más suave de lo que Elena jamás la había escuchado. Cuando fue su turno, Elena sintió que las palabras salían de su corazón más que de su boca. Sí, acepto. El beso que sellaba la ceremonia debía ser breve, formal, parte de la actuación. Pero cuando los labios de Santiago tocaron los suyos, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo un beso de práctica. Había algo más, algo que ninguno de los dos había planeado. Mientras los aplausos llenaban la catedral, Elena y Santiago se separaron lentamente, ambos conscientes de que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo dos personas unidas por un contrato. Eran un hombre y una mujer que, sin quererlo, habían comenzado a caer en el más peligroso de los juegos: enamorarse. El ático de Santiago ocupaba todo el último piso de uno de los edificios más exclusivos de Madrid. Moderno, minimalista y elegante, era exactamente el tipo de lugar que Elena esperaría de alguien como él. Lo que no esperaba era la manera en que su corazón se aceleró cuando Santiago la llevó en brazos a través del umbral. «No es necesario», protestó ella, aunque sus brazos se habían enroscado instintivamente alrededor de su cuello. «No hay nadie mirando. Es tradición», respondió con una media sonrisa. «Y debemos mantener las apariencias, ¿no?». Pero había algo en su voz, una suavidad que contradecía la practicidad de sus palabras. La dejó suavemente en el suelo del vestíbulo, y por un momento se quedaron más cerca de lo necesario, el aire entre ellos cargado de una tensión familiar. «Te mostraré tu habitación», dijo Santiago, rompiendo en momento. Elena lo siguió por el pasillo, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. El ático era impresionante, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid. La habitación que sería suya era espaciosa y elegante, decorada en tonos suaves de gris y azul. El vestidor está completamente equipado,
explicó Santiago, abriendo las puertas corredizas. Isabella se encargó de todo. Elena asintió, observando la cantidad de ropa nueva que ahora poseía. Vestidos de diseñador, zapatos, bolsos, todo un guardarropa digno de la esposa de Santiago Velázquez. Es demasiado, murmuró. Es necesario, corrigió él, acercándose. Ahora eres una Velázquez. La manera en que pronunció su apellido hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó, girándose para mirarlo. Santiago estaba más cerca de lo que esperaba, su presencia llenando el espacio entre ellos. Significa que el mundo estará observando cada uno de tus movimientos, respondió con suavidad. Pero también significa que yo estaré aquí para apoyarte. Elena sintió que su corazón se saltaba a un latido. Desde el beso en la iglesia, algo había cambiado entre ellos. Era como si una barrera invisible se hubiera roto, dejando expuesta una vulnerabilidad que ninguno de los dos había anticipado. Incluso cuando el contrato termine, las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Santiago se oscurecieron. Elena comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. Lo sé. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Se giró hacia el vestidor, necesitando poner distancia entre ellos. Sin embargo, Santiago la siguió, su reflejo apareciendo junto de ella en el espejo de cuerpo entero. ¿Por qué haces eso?, preguntó él. ¿Hacer qué? Retroceder cada vez que nos acercamos demasiado. Elena soltó una risa sin humor. ¿Yo retrocedo? Tú eres el que estableció las reglas, Santiago. Sin besos, sin intimidad, todo estrictamente profesional. Esas fueron tus condiciones, le recordó él, su voz bajando un susurro. Y tú las aceptaste muy fácilmente, respondió ella, girándose para enfrentarlo. ¿O ya olvidaste que esto es solo un negocio? Santiago dio un paso hacia ella, acorralándola contra el espejo. ¿Es eso lo que crees? ¿Que el beso en la iglesia fue solo negocios? Elena contuvo la respiración. Podía sentir el calor emanando del cuerpo de Santiago, su perfume envolviendo sus sentidos. No sé qué creer, admitió en un susurro. Santiago levantó una mano, sus dedos rozando suavemente la mejilla de Elena. Tal vez, murmuró, inclinándose hacia ella, deberíamos averiguarlo. El sonido del timbre resonó por todo el apartamento, sobresaltándolos a ambos. Santiago retrocedió como si hubiera sido quemado. Debe ser el servicio de mudanza con tus cosas, dijo, su voz recuperando su tono profesional. Iré a atender. Elena lo observó salir de la habitación, su corazón latiendo desenfrenadamente. Se giró hacia el espejo, encontrando sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillantes. ¿En qué te estás metiendo, Elena?, susurró a su reflejo. Pero mientras escuchaba los sonidos de Santiago dirigiendo a los empleados de la mudanza, una parte de ella ya sabía la respuesta. Se estaba enamorando del hombre con quien había firmado un contrato matrimonial, y por la manera en que la miraba, por la forma en que sus manos temblaban cuando la tocaba, sospechaba que no era la única que estaba rompiendo las reglas del juego. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en el ático encontró su propio ritmo. Elena y Santiago habían desarrollado una rutina que se movía con la precisión de un reloj suizo. Desayunos compartidos en silencio, cada uno absorto en sus propias actividades durante el día y cenas ocasionales cuando las obligaciones sociales lo requerían. Sin embargo, eran los momentos no planificados los que comenzaban a desdibujar las líneas cuidadosamente trazadas entre ellos. Una noche, mientras una tormenta azotaba Madrid, Elena se encontraba en la sala de estar, acurrucada en el sofá con un libro. Santiago entró, empapado por la lluvia, su habitual compostura alterada por el temporal. «Deberías cambiarte», sugirió Elena, levantándose instintivamente para ayudarlo con su abrigo mojado. «Estoy bien», respondió él, pero un estornudo traicionó sus palabras. Elena puso los ojos en blanco y, sin pensarlo, llevó una mano a su frente. «Estás ardiendo», murmuró preocupada. Santiago la miró con sorpresa, no tanto por el gesto sino por la genuina preocupación en su voz. «Es solo un resfriado». Intentó restar importancia, pero otro estornudo lo interrumpió. «Ve a cambiarte», ordenó Elena con una firmeza que lo tomó por sorpresa. «Prepararé algo caliente». Para su asombro, Santiago obedeció sin protestar. Cuando regresó a la sala, vestido con ropa cómoda, encontró a Elena preparándote con miel y limón en la cocina. «No tienes que hacer esto», dijo, apoyándose en el marco de la puerta.
Lo sé, respondió ella sin mirarlo, concentrada en su tarea. Pero quiero hacerlo. Se sentaron juntos en el sofá, la tormenta rugiendo afuera mientras Elena le pasaba la taza de té. El silencio entre ellos era cómodo, familiar. Mi madre solía preparar esto cuando me enfermaba, comentó Santiago después de un tiempo, su voz más suave de lo habitual. Elena lo miró con sorpresa. Era la primera vez que mencionaba a su madre. ¿Qué le sucedió?, preguntó suavemente. Santiago guardó silencio por un momento, sus ojos perdidos en la taza que sostenía. Falleció cuando yo tenía 12 años, respondió finalmente. Desde entonces, mi abuelo se encargó de mi educación. Quizás por eso es tan intenso con sus expectativas. Elena sintió el impulso de tomar su mano, de ofrecer consuelo, pero se contuvo. En lugar de eso, compartió algo de sí misma. Yo nunca conocí a mis padres, dijo en voz baja. El orfanato y luego las familias de acogida. Aprendes a cuidarte sola. Santiago la miró intensamente. Ya no estás sola. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de emociones no dichas. Elena podía sentir el calor emanando del cuerpo de Santiago, tan cerca del suyo en el sofá. Esto se está volviendo peligroso, susurró ella, aunque no hizo ningún intento por alejarse. Lo sé, respondió él, su mano encontrando la de ella sobre el sofá. Pero tal vez... El sonido de su teléfono cortó el momento. Era un mensaje de Javier, recordándole una reunión importante al día siguiente. Siempre hay interrupciones, murmuró Elena con una sonrisa triste. Tal vez sea mejor así, respondió Santiago, aunque sus ojos decían lo contrario. Se levantó del sofá, pero antes de alejarse, se inclinó y besó suavemente la frente de Elena. Gracias por el té, susurró contra su piel. Elena se quedó inmóvil, su corazón latiendo desenfrenadamente mientras lo veía desaparecer por el pasillo. El contrato especificaba claramente los límites de su relación, pero ¿cómo podía mantener esas barreras cuando cada pequeño momento juntos las hacía más y más frágiles? Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear contra las ventanas, Elena comprendió que estaban jugando un juego peligroso. No era solo la atracción física, que crecía con cada mirada robada y cada roce accidental. Era algo más profundo, más aterrador. Estaban comenzando a verse realmente el uno al otro, más allá de las máscaras y los papeles que interpretaban. Y en ese momento, acurrucada en su cama mientras la tormenta rugía afuera, Elena se dio cuenta de que ya no podía pretender que esto era solo un contrato. Su corazón se había involucrado, y por la manera en que Santiago la miraba, sospechaba que el suyo también. La gala anual de la Fundación Velázquez era uno de los eventos más importantes del calendario social madrileño. El salón de Palacio Hotel brillaba con luces doradas, y la élite de la sociedad española se mezclaba al son de una orquesta de cámara. Elena, resplandeciente en un vestido verde esmeralda que abrazaba sus curvas, se había convertido en el centro de atención. La nueva señora Velázquez es encantadora, comentaban los invitados. Santiago ha cambiado tanto desde que está con ella. Y era cierto. El frío y calculador CEO había mostrado un lado diferente en los últimos meses. La forma en que miraba a Elena, como su mano siempre encontraba la pequeña de su espalda al guiarla, los pequeños gestos de intimidad que parecían tan naturales, nadie dudaría que estaban profundamente enamorados. El problema era que ya no estaban seguros de qué parte era actuación y qué parte era real. ¿Bailamos? La voz de Santiago interrumpió los pensamientos de Elena. Ella tomó su mano extendida, permitiendo que la guiara a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals, y sus cuerpos se encontraron con la familiaridad de meses de práctica. Todos nos están mirando, susurró Elena, consciente de las miradas sobre ellos. Déjalos mirar, respondió Santiago, acercándola más de lo necesario. Esta noche eres la mujer más hermosa del salón. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Había algo diferente en la voz de Santiago, una intensidad que iba más allá de su actuación habitual. Santiago comenzó, pero la hizo girar suavemente, cortando sus palabras. No digas nada, murmuró contra su oído. Solo, baila conmigo. Se movieron en perfecta sincronía, sus cuerpos tan cerca que Elena podía sentir el latido del corazón de Santiago contra su pecho. La música, las luces, las miradas de los demás, todo se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos. Pero la burbuja se rompió cuando Camila Ortega apareció junto a ellos, radiante en un vestido rojo sangre. Santiago, querido, su voz era melosa.
¿Me concederías el siguiente baile? Por los viejos tiempos. Antes de que Santiago pudiera responder, Elena se separó de él. Por supuesto, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Iré a refrescarme. Se alejó rápidamente, ignorando la llamada de Santiago. En el tocador, se apoyó contra el lavabo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. Esto es ridículo, se dijo a sí misma en el espejo. Es solo un contrato. Solo un contrato. Pero cuando regresó al salón y vio a Santiago bailando con Camila, la manera en que ella se inclinaba para susurrarle algo al oído, algo dentro de ella se quebró. Sin pensarlo, se dirigió hacia la terraza, necesitando aire fresco. La noche de Madrid se extendía ante ella, las luces de la ciudad brillando como estrellas caídas. No escuchó los pasos detrás de ella hasta que fue demasiado tarde. ¿Vas a decirme qué está pasando? La voz de Santiago era suave pero firme. No sé a qué te refieres, respondió sin voltear. Elena dio un paso hacia ella. Mírame. Ella se giró lentamente, y Santiago pudo ver las lágrimas contenidas en sus ojos. Esto no está funcionando, susurró ella. ¿El qué no está funcionando? Preguntó, acercándose más. Todo, explotó finalmente. Esta farsa, estas mentiras, yo no puedo seguir pretendiendo. ¿Pretendiendo qué? La voz de Santiago era apenas un susurro. Pretendiendo que no siento nada cuando me tocas, las palabras salieron en un torrente. Pretendiendo que mi corazón no se acelera cuando me miras, que no me duele verte con otras mujeres, que esto es solo un contrato cuando. Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba confesando. Santiago la miraba con una intensidad que la hizo temblar. ¿Cuándo? ¿Qué? Presionó él, acortando la distancia entre ellos hasta que quedaron a centímetros uno del otro. Cuando me estoy enamorando de ti, susurró Elena, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago levantó una mano, limpiando suavemente las lágrimas de su rostro. Elena, comenzó, su voz ronca con emoción. No, lo interrumpió ella. No digas nada. No podemos. Esto no era parte del trato. Intentó alejarse, pero Santiago la detuvo, su mano firme pero gentil en su brazo. Al diablo con el trato, gruñó, y antes de que Elena pudiera reaccionar, sus labios encontraron los de ella en un beso desesperado. Todo el control, todas las barreras cuidadosamente construidas, se desmoronaron en ese instante. Elena se derritió contra él, sus manos aferrándose a su camisa, mientras las de Santiago se enredaban en su cabello. No era como el beso de la boda, controlado y medido. Este era crudo, real, cargado de meses de deseo contenido y sentimientos negados. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Santiago apoyó su frente contra la de ella. «Me estás volviendo loco», susurró. «Cada día, cada momento contigo, no puedo seguir fingiendo que esto es solo un contrato». Elena cerró los ojos, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharlo toda la ciudad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en un susurro. Santiago la miró, sus ojos brillando con una determinación que ella nunca había visto antes. «Vamos a reescribir el contrato», respondió. «Esta vez, con nuestros propios términos». El regreso al ático después de la gala fue silencioso, cargado de una tensión diferente a la que habían experimentado antes. Ya no era la tensión de lo no dicho, sino el peso de las verdades finalmente reveladas. El beso de la terraza había cambiado todo, y ambos lo sabían. Elena se dirigió directamente a su habitación, necesitando espacio para procesar lo sucedido, pero Santiago la siguió. «Tenemos que hablar», dijo, su voz suave pero firme. «¿Sobre qué?», preguntó ella, girándose para enfrentarlo. «Sobre cómo rompimos todas las reglas. Sobre cómo complicamos todo». Santiago dio un paso hacia ella, y Elena pudo ver la batalla interna en sus ojos. «Sobre cómo no puedo seguir pretendiendo que esto es solo un acuerdo de negocios», respondió. «Sobre cómo cada mañana espero verte en el desayuno, como cada noche me cuesta no ir a tu habitación solo para asegurarme de que estás bien». Elena sintió que su corazón se detenía. «Santiago, déjame terminar», pidió él, acercándose más. «Toda mi vida he estado en control. Cada decisión, cada movimiento, todo calculado y medido. Y entonces llegas tú, con tu honestidad y tu forma de ver el mundo, y derrumbas todas mis defensas». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de su vulnerabilidad. «¿Sabes por qué realmente te elegí?»,
preguntó él. Elena negó con la cabeza. Porque eras la única que me hacía sentir real, confesó. En un mundo de máscaras y pretensiones, tú eras auténtica. Y pensé que podría mantener la distancia, que podría controlar esto como controlo todo lo demás. Pero me equivoqué. Se acercó tanto que Elena podía sentir su calor, su perfume envolviendo sus sentidos. Me estoy enamorando de ti, Elena, susurró. Y me aterra porque nunca había sentido algo así. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena sin que pudiera contenerlas. Tengo miedo, admitió ella. Miedo de que esto sea temporal, de que cuando el contrato termine. Santiago tomó su rostro entre sus manos, limpiando suavemente sus lágrimas con los pulgares. Al diablo con el contrato, repitió con firmeza. Lo que siento por ti es más real que cualquier documento legal. ¿Y tu abuelo? ¿La empresa? Preguntó ella. Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Santiago. ¿Sabes qué me dijo mi abuelo en la gala? Que nunca me había visto tan vivo como cuando estoy contigo. Creo que él sabía, incluso antes que nosotros, que esto iba a suceder. Elena no pudo evitar soltar una pequeña risa entre lágrimas. Es un hombre muy astuto. ¿Lo es? Concordó Santiago. Y tenía razón en algo más. Necesitaba a alguien que me hiciera ver que hay más en la vida que contratos y números. Levantó una mano para acariciar suavemente la mejilla de Elena. Te amo, dijo simplemente. No como parte de un contrato, no como una estrategia empresarial. Te amo porque eres tú, porque me haces querer ser mejor, porque contigo todo tiene sentido. Elena sintió que su corazón se expandía en su pecho. Yo también te amo, susurró. Y me asusta lo mucho que te amo. Santiago sonrió, una sonrisa real, sin máscaras ni pretensiones. Entonces tengamos miedo juntos, respondió. Pero no dejemos que el miedo nos impida ser felices. Se inclinó para besarla, y esta vez no había público, no había actuación. Era solo ellos dos, sus corazones latiendo al mismo ritmo, sus almas finalmente reconociéndose. Cuando se separaron, Santiago apoyó su frente contra la de ella. ¿Sabes qué es lo más irónico? Murmuró. ¿Qué? Que firmamos un contrato para fingir estar enamorados, y terminamos enamorándonos de verdad. Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Tal vez algunas cosas no pueden ser controladas por contratos, respondió suavemente. Tal vez, concordó Santiago. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitábamos aprender. La noticia de que Santiago Velázquez, el implacable CEO de Constructora Velázquez, había cancelado todas sus reuniones para tomarse una semana libre causó conmoción en los círculos empresariales madrileños. Para Elena, sin embargo, esa decisión significaba mucho más que un simple descanso. Era una declaración de prioridades. ¿Estás seguro de esto? Preguntó mientras observaba a Santiago preparar el desayuno en la cocina del ático, una escena que se había vuelto sorprendentemente común en las últimas semanas. Completamente, respondió él, sirviendo café en 2 tazas. La empresa no se derrumbará porque me tome unos días para estar con mi esposa. La palabra esposa ahora tenía un significado completamente diferente. Ya no era un término legal, frío y calculado, sino una palabra cargada de amor y promesas reales. Además, continuó Santiago, sentándose junto a ella, tenemos que planear nuestro verdadero futuro juntos. Elena lo miró con curiosidad mientras se sacaba un sobre de su maletín. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando el sobre que le extendía. Ábrelo, respondió él con una sonrisa. Dentro había una carta de aceptación de la Universidad Complutense de Madrid para el programa de Administración de Empresas. Santiago, comenzó ella, sus ojos llenándose de lágrimas. Antes de que digas nada, la interrumpió suavemente, esto no es un regalo. Es una inversión en tu futuro, en nuestro futuro. Siempre has querido estudiar, y ahora puedes hacerlo. Elena se levantó de su silla y lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró contra su cuello. Por creer en mí. Siempre, respondió él, besando su cabello. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era Enrique Velázquez, que había tomado la costumbre de visitarlos con más frecuencia desde que su relación se había vuelto genuina. Espero no interrumpir, dijo el patriarca con una sonrisa conocedora al ver sus rostros radiantes. Nunca, abuelo, respondió Santiago, guiándolo hacia la sala. He venido porque tengo algo importante que discutir con ustedes, anunció Enrique, sentándose en su sillón favorito. Elena y Santiago intercambiaron una mirada preocupada.
No pongan esas caras, rió Enrique. Es algo bueno. He estado pensando en el futuro de la empresa y he decidido crear una nueva división de responsabilidad social corporativa. Se giró hacia Elena. Y me gustaría que tú la dirigieras, querida, una vez que termines tus estudios. Por supuesto. Elena se quedó sin palabras, mirando alternativamente a Enrique y a Santiago. Pero, ¿por qué yo? Logró preguntar finalmente. Porque tienes algo que muchos en nuestra empresa han olvidado: empatía real y comprensión de las necesidades de las personas, respondió Enrique con sinceridad. Además, has demostrado ser más inteligente que todos nosotros. ¿Cómo es eso?, preguntó Santiago, intrigado. Enrique sonrió ampliamente. Porque mientras nosotros pensábamos que estábamos manipulando las circunstancias con contratos y condiciones, ella entendió que el verdadero valor está en las personas, no en los papeles. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente. No sé qué decir. Di que sí, respondió Enrique. La empresa necesita tu perspectiva, tu humanidad. Y mi nieto necesita a alguien que le recuerde que hay más en la vida que balances y proyecciones. Santiago tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella. Ya me lo recuerda todos los días, dijo suavemente. Enrique los observó con satisfacción. Saben, comentó, cuando impuse esa condición de matrimonio, muchos pensaron que estaba perdiendo la cabeza. Pero yo sabía que Santiago necesitaba algo más que éxito empresarial para ser verdaderamente feliz. Necesitaba amor. Se levantó de su asiento, caminando hacia la ventana. Y tú, Elena, eras exactamente lo que necesitaba. No por el contrato, sino por quien eres. Elena sintió que Santiago apretaba suavemente su mano. ¿Todo esto fue planeado?, preguntó ella, asombrada. Enrique se giró con una sonrisa enigmática. Digamos que tenía fe en que el amor verdadero encontraría su camino, más allá de cualquier contrato. Mientras observaban a Enrique marcharse, Elena se giró hacia Santiago. Tu abuelo es bastante astuto, comentó con una sonrisa. ¿Lo es?, concordó Santiago, atrayéndola hacia sus brazos. Pero nosotros fuimos más listos. ¿Así? ¿Cómo es eso? Porque encontramos algo mejor que un contrato matrimonial, respondió, inclinándose para besarla. Encontramos el amor verdadero. 1 año había pasado desde aquel primer encuentro en la oficina de Santiago. La primavera madrileña pintaba de colores los jardines de la mansión Velázquez, donde la familia se había reunido para celebrar el primer aniversario de bodas de Santiago y Elena. El ático, que una vez fue símbolo de la soledad de Santiago, se había transformado. Las habitaciones antes frías y minimalistas ahora estaban llenas de vida, con fotografías en las paredes y pequeños detalles que hablaban de un hogar verdadero. En el estudio que compartían, los libros de administración de Elena se mezclaban con los informes de Santiago, un testimonio de cómo sus vidas se habían entrelazado perfectamente. Esa tarde, mientras los invitados disfrutaban de la celebración en el jardín, Elena encontró a Santiago en su rincón favorito de la mansión, observando el atardecer. ¿En qué piensas?, preguntó, acercándose a él. Santiago sonrió, atrayéndola hacia sus brazos. En cómo un simple contrato cambió toda mi vida, respondió, besando su frente. En cómo la mujer que contraté para ser mi esposa terminó robándome el corazón. Elena rió suavemente. ¿Te arrepientes?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Solo de no haberme dado cuenta antes de lo que tenía frente a mí, respondió él, girándola para que ambos miraran el jardín donde sus familiares y amigos conversaban alegremente. Javier, que se había convertido en un buen amigo de Elena, charlaba animadamente con Isabella, quien había abandonado su papel de asesora de imagen para convertirse en una amiga cercana. Enrique, sentado en su silla favorita, observaba la escena con satisfacción paternal. «¿Sabes?», comenzó Santiago, el contrato original expiraba hoy. Elena lo miró con curiosidad. «¿Y qué propones hacer al respecto?», preguntó, siguiéndole el juego. Santiago sacó un sobre de su chaqueta. «Pensé que podríamos firmar uno nuevo», dijo, entregándoselo. Elena abrió el sobre, esperando encontrar otro documento legal, pero en su lugar encontró una carta escrita a mano. «Querida Elena, por la presente, me comprometo a amarte cada día más que el anterior, apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos, recordar siempre que el amor verdadero va más allá de cualquier contrato, ser el hombre que mereces tener a tu lado y principalmente, hacer de cada día juntos una nueva aventura. ¿Aceptas estos términos?». «Con todo mi amor». Santiago, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena mientras leía.
¿Y bien? Preguntó Santiago suavemente. ¿Aceptas renovar nuestro contrato bajo estos nuevos términos? Elena se giró hacia él, sus ojos brillantes. Tengo algunas condiciones adicionales, respondió con una sonrisa traviesa. ¿Así? Santiago alzó una ceja, divertido. ¿Cuáles? Que me ames incluso cuando esté insoportable con los exámenes de la universidad, comenzó ella. Hecho, que nunca dejes de prepararme café por las mañanas. Por supuesto. Y Elena tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Que seas el mejor padre para nuestro bebé. Santiago se quedó inmóvil por un momento, procesando sus palabras. ¿Estás? Susurró, sus ojos brillando con emoción. Elena asintió, sonriendo entre lágrimas. Me enteré esta mañana. Parece que tendremos que hacer algunas modificaciones a largo plazo en nuestro contrato. Santiago la levantó en sus brazos, girando con ella mientras reía de pura felicidad. Cuando la bajó, la besó con todo el amor que sentía, sin importarle que todos en el jardín pudieran verlos. «Te amo», susurró contra sus labios. «Más allá de cualquier contrato, más allá de cualquier palabra escrita». «Y yo a ti», respondió ella, acurrucándose en sus brazos. «Por siempre». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando el jardín en tonos dorados, Elena y Santiago permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de negocio se había transformado en la historia de amor más verdadera que cualquiera de los dos hubiera podido imaginar. Y así, en ese momento perfecto, ambos supieron que algunos contratos están destinados a romperse para que el amor verdadero pueda florecer. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.